Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 22 de septiembre les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud que llega gracias a ustedes a la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y bajo la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. En los últimos programas pues hemos estado haciendo como un paneo de lo que es la enfermedad por COVID. Estuvimos hablando sobre las manifestaciones clínicas y en el último programa estuvimos hablando sobre las manifestaciones pediátricas de la COVID-19. Es bien importante pues tocar todos los temas en vista de que estamos en medio de una pandemia que genera mucha incertidumbre y sobre todo pues la divulgación de mucha información que si no se filtra, pues puede llegar a ser perjudicial. Y en este punto pues es importante tocar el tema del tratamiento, ya que pues desde el inicio de la pandemia han estado ofreciendo curas milagrosas y sobre todo se le han estado asignando propiedades medicinales a algunas plantas que si bien pudieron haber hecho efecto en algunas otras enfermedades, en este momento no han sido reguladas y no han sido estudiadas científicamente para determinar si realmente exista o no algún efecto terapéutico. Por lo que esto entonces nos llega a la conclusión de que no todo lo natural es bueno o es inocuo, porque precisamente pues las dosis pueden producir a veces exceso en la medicación o en exceso en la ingesta de estas plantas y puede producir toxicidad en algunos casos o a veces interacciones con algunos otros medicamentos que puedan estar tomados. En el caso de los niños, pues esto es bien importante porque la sobredosificación de estas plantas, el hecho de que por ejemplo se pueda hervir una planta que tenga o que se le haya asignado algún efecto medicinal, no nos puede asegurar la cantidad que se le está suministrando. Y en el caso de los niños, las sobredosificaciones y las toxicidades pueden ser muy frecuentes. Por eso el día de hoy quisimos invitar a la doctora Tatiana Drummond, ella es infectólogo pediatra, para que nos conversara sobre la automedicación y el uso de plantas a las que se le asignan propiedades medicinales. Veamos así, ya tenemos a la doctora. Hola Tatiana, ¿cómo está? Buenos días, doctora, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación al programa. La verdad que es un placer poder participar y hablar de este tema que poco se ha tocado y que nos está trayendo realmente bastantes problemas en la práctica diaria. Así es. Estuvimos hablando ahorita que en el caso de los niños se puede producir pues mucha sobredosificación, sobre todo porque estos medicamentos al no ser regulados no se puede dosificar la cantidad, no se puede saber si realmente tienen algún efecto o no. Doctora, ¿se han visto algunos casos de automedicación en plantas en los niños? Fíjate, sí, no, de hecho está sucediendo, en estos momentos tenemos un gran problema porque debido a la pandemia, como muchas consultas pediátricas están cerradas o las mamás tienen miedo de salir a las distintas consultas, pues han decidido optar por las plantas medicinales para la automedicación. Vamos a partir del punto de vista y un poquito anecdótico histórico. Esto de las plantas medicinales no es algo, del COVID actualmente. El uso de plantas medicinales data de más de 6.000 años antes de Cristo. Los primeros hallazgos fueron en China y la India, y a nivel de la cultura prehistórica se le asignaba lo que era la administración de las matas a los médicos brujos o chamanes de las tribus. El uso de las plantas medicinales, y hay que tener cuidado, no todo lo natural es bueno y no todo sirve, y más es la cantidad de intoxicados que estamos viendo actualmente por el uso de estas plantas medicinales
que los beneficios, entre comillas, que trae esto. De hecho, en el último mes nos han llegado por lo menos 5 niños al hospital universitario intoxicados graves por el uso de estas plantas medicinales, ya sea recetada por la abuelita, por la vecina, por el farmacéutica, y aquí hablamos que los farmacéuticos no recetan, el auxiliar de laboratorio que indica estas plantas medicinales, y iremos tocando a lo largo del programa las más utilizadas y los efectos tóxicos que causa cada una, pero sí nos están llegando y con bastante frecuencia a las emergencias de no solo de los universitarios, sino de todos los hospitales, niños intoxicados por las maticas. Sí, doctora, y lo que usted dice es bien importante porque a veces no nos llevamos por la prescripción de un especialista o incluso del farmacéutico, sino a veces en las redes sociales aparecen estas noticias de que una planta de mal ojillo o de té con limón. Entonces a veces el no poder tener una cura, o el desespero también de las mamás o de los papás, o la no posibilidad de adquirir medicamentos convencionales, pues nos hacen quizás entonces tomar en cuenta estas plantas o estos productos herbarios que no necesariamente tienen esos efectos, sino que a veces son noticias que van pues guiar, apareciendo en las noticias y apareciendo cada vez más, y se van haciendo como una pandemia de información. ¿Cuáles son esas plantas, doctora, pues más utilizadas o las más mencionadas en estos casos? Fíjate, una de las que más se está usando es la fulana matica de acetaminofén. Vamos a partir del principio que el acetaminofén no se da en mata. El acetaminofén es un preparado químico, es una sustancia química, se obtiene en laboratorio y no viene de ninguna matica. Entonces, esta fulana matica de acetaminofén resulta que como efecto secundario causa inflamación en el hígado, es hepatotóxico y también puede afectar a nivel cerebral y es neurotóxico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes pueden llegar con grandes lesiones a nivel del hígado por culpa de las dosis de la matica acetaminofén, porque además muchas mamás asumen que la matica sirve para bajar la fiebre y dan la matica cada 4 horas. Y el COVID, una de las cosas que estamos viendo es que si bien no todos hacen la fiebre, los que hacen fiebre, que más o menos el 51% de los pacientes, hay una fiebre de difícil manejo y hace que la mamá cada 4 horas le dé una o 2 o 3 onzas de acetaminofén, de la matica de acetaminofén, y claro, cuando llega el niño a la emergencia tiene una dosis tóxica de este compuesto y nos llegan con lesiones en el hígado de forma importante. Yo creo que esta es una de las que más están usando. Otra de las que están usando bastante es el eucalipto, porque claro, el COVID, una de las cosas que causa son síntomas respiratorios, y tradicionalmente en la población venezolana el uso de eucalipto ha sido difundido para contrarrestar lo que es la tos. Entonces hay mucha gente que está utilizando el eucalipto para el tratamiento de la sintomatología de la COVID, y el eucalipto causa, entre tantos problemas, causa depresión respiratoria. Entonces tenemos un paciente que tiene un cuadro respiratorio que es empeorado por el uso de eucalipto. No solo causa cuadro respiratorio, sino causa vómitos, causa náuseas, acelera el corazón, y si las dosis son bastante altas puede llegar a convulsionar y morir por la convulsión que presenta este paciente. Entonces, un paciente que tiene un cuadro tal vez leve, yo comienzo a darle la infusión de eucalipto y puedo llegar a complicar a este paciente aumentando la gravedad del cuadro respiratorio y hacer que el niño convulsione. Si a eso sumamos además los vómitos que ocasiona, no solo viene con la dificultad respiratoria, sino también están llegando deshidratados. Claro que eso además pues complica el cuadro y complica la evolución, porque entonces no solamente pues se va a tratar el cuadro respiratorio, sino también a eso se aúna la deshidratación del niño, que en casos, por ejemplo, de los extremos etarios, los bebés más chiquitos, puede llegar a ser catastrófico. Exactamente, entonces claro, tenemos un cuadro respiratorio que inclusive llega más grave y uno dice, bueno, nada, es que nos pone un problema a los médicos que no sabemos si está grave por efecto del eucalipto o está grave por el efecto de la COVID. Entonces nos pone en una serie de disyuntivas, y pacientes que hemos tenido que intubar, sencillamente resulta que de la COVID no estaban tan graves, sino todos estos preparados hicieron que se complicara aún más.
otro de las maticas que suelen utilizar, porque además entonces muchas mamás asumen que esta tos es por lombrices y no es por COVID, y entonces comienzan a desparasitar naturalmente a los pacientes. Uno de los desparasitantes que más han asociado en estos tiempos es el fulano pasote. El pasote es una hierba que causa, como efecto secundario, también causa vómitos, causa mucha diarrea y causa también neurotoxicidad. Entonces un paciente que puede convulsionar, llegar en estado de coma inconsciente por la sobredosificación de un pasote que utilizan las mamás como antiparasitario, y no es antiparasitario como tal. Yo tengo un paciente que viene con la COVID, que tiene un poquito de tos y nos viene intoxicado con el pasote porque alguna mamá o alguna abuelita decidió que el niño lo que tenía era parásito y que debe desparasitarlo y le dan el fulano pasote. Ok, bueno, y es bien importante porque muchas veces el hecho de que el niño tenga fiebre, que a veces es una de las principales manifestaciones y a veces puede ser la única, es lo que nos dice, o es el mecanismo de alarma que tiene el organismo para decirnos que algo va mal. Entonces, si yo suprimo o si yo hago que desaparezca la fiebre, la persona o la mamá puede pensar que el niño está mejorando y simplemente lo que estamos haciendo es enmascarando la enfermedad y haciendo probablemente que esta enfermedad pues evolucione tórpidamente y evolucione peor. Por otra parte, pues ya hemos venido repitiendo en los programas que hemos hecho sobre la COVID-19 que las manifestaciones clínicas no son en todos los casos iguales. Entonces, que no porque, por ejemplo, el niño pueda tener dolor abdominal o evacuaciones líquidas, como dice la doctora, es una parasitosis. O sea, pueden ser manifestaciones por COVID y que por eso es siempre indispensable y por eso siempre lo recalcamos en el programa, es tan necesaria la evaluación por el especialista y sobre todo en el caso de los niños que a veces no son claros al decir o simplemente no pueden hablar de decir me duele aquí o me siento mal o tengo tal disconfort. Ahora, doctora, de estas plantas que usted pues ha escuchado más en la consulta, en su práctica clínica, ¿realmente hay alguna que tenga alguna evidencia científica que pueda producir o que tenga estas atribuciones medicinales, o sea, que realmente pueda llegar a ser efectiva? Pero efectivamente ninguna. O sea, las plantas, el problema de las plantas es que primero no existe como le dije al principio del programa, no existe una forma de preparación. Tú no puedes dar una hojita, media hojita, 3 hojitas. Entonces cuando tú das un medicamento que la dosis no es precisa, que además en cuanto diluyo la hojita la diluyo en una taza de agua que voy a hervir cuánto tiempo. Entonces no hay una forma de prescribir estos tratamientos que estén bien dosificados, ¿ok? Y el efecto que supuestamente están descritos, pues es difícil encontrar imagen en los niños. ¿Cómo dosificas tú la media hojita, un cuarto de hojita al niño? Entonces los niños son fácilmente intoxicables. Entonces estos preparados naturales para quitar todas las sintomatologías no sirven a nivel de niños, y más en la frecuencia que tenemos de intoxicación. Es que inclusive algo tan inocuo a nivel como es una manzanilla. La manzanilla, si uno la prepara muy concentrado, va a ocasionar una gastritis en los niños pequeños. Entonces, fíjense que algo que uno se toma tan rutinariamente cuando uno tiene malestar, como una manzanilla, puede un niño pequeño, un lactante menor, causar una gastritis y empeorar un cuadro de vómito solo por el uso de una manzanilla. Entonces, siendo la manzanilla una de las más inocuas de ahí en adelante, pues cualquier cosa. Hay ahorita muy difundido, que se me olvidaba, el uso del malojillo y el tolomillo, que se ha recomendado para el tratamiento de la COVID. También son tóxicos. El malojillo, una de las cosas que puede hacer, él causa una resequedad en la boca, disminuye la tensión arterial, puede ocasionar desmayos, ¿ok? También es neurotóxico. Entonces en los niños no se debe usar malojillo. Y medicamentos que también usan mucho, como el anillo estrellado. El anillo estrellado es neurotóxico en los niños pequeños. Entonces no hay ninguna matica que uno pueda dosificar confiadamente en los niños, porque no hay una dosis precisa, y la posibilidad de intoxicar a los niños con los preparados de estas matas es importante. Entonces realmente en pediatría está contraindicado el uso de cualquier matica, que además, y valga la acotación, en la COVID ninguna matica ha demostrado que mejore la sintomatología.
Correcto. ¿Y cuáles son esas señales de alarma, suponiendo que, por ejemplo, el niño tenga síntomas leves y que pues la mamá no tenga la posibilidad de adquirir esos medicamentos convencionales, o simplemente no acuda al médico y se deje llevar quizás por las noticias o por las redes que pues abundan a veces este tipo de noticias que son más bien pues negativas, ¿no? Supongamos que bueno, se dedica pues a darle estos productos herbarios. ¿Cuáles son esos signos de alarma o esos cuidados a los que de repente ya hay que acudir de una vez al especialista que ustedes... Una de las primeras cosas que vemos es los vómitos, el dolor abdominal y la diarrea. ¿Okay? Son lo que nos habla, mira, algo está pasando. Y cuando va progresando la intoxicación, el niño puede quedar como somnoliento, como aletargado. ¿Okay? Eso nos habla ya que hay una toxicidad a nivel de el cerebro. Y a nivel del hígado, cosas que vamos a ver ya más adelante, que el niño comienza a ponerse como amarillito, mucho dolor abdominal, pero los signos, eso ya es cuando ya hemos avanzado en la toxicidad importante. O sea, un signo muy precoz son los vómitos, dolor abdominal y diarrea, son uno de los signos más precoces de que algo está pasando mal con ese tema. Y yo creo que más que decirle a las mamás que estén pendientes de los signos de alarma, más bien hay que decirle, no le dé maticas. No le dé maticas y evítese esos dolores de cabeza, porque las maticas en los niños, y no solo no va a curar el COVID, no va a tratar los síntomas de la COVID, sino que además va a sumar síntomas a los síntomas de la enfermedad. Así es. Y doctora, por ejemplo, bueno, aquí pues no vamos a hablar de tratamientos específicos porque definitivamente cada caso es distinto, como siempre decimos, y necesitamos la evaluación por el especialista una vez que se comienzan a sentir, a presentar pues síntomas extraños relacionados a alguna enfermedad. ¿Los niños pueden ser tratados en casa, por ejemplo, los síntomas leves o los niños con presentaciones moderadas de la enfermedad? Sí, fíjate, de hecho, y hay que estar claro que la COVID puede presentarse, están descritos múltiples presentaciones, o sea, no necesariamente tienes que tener fiebre a nivel de pediatría para hablar de COVID. Estamos hablando que solo el 50% de los niños con COVID presentan fiebre. COVID puede presentarse como una tos, COVID puede presentarse como un cuadro de dolor abdominal con diarrea, ¿ok? Hablemos que el 35%, o sea, un tercio de los niños presentan diarrea, un 40% no presenta ninguna sintomatología. Entonces, ¿qué hacer con la COVID antes de acudir al médico? Si el niño tiene malestar, yo lo que puedo automedicar en la casa es acetaminofén para malestar o la fiebre, pero no le matica acetaminofén, el jarabito, que cada mamá conoce la dosis que administra a su niño, porque es algo que uno rutinariamente como pediatra da en las consultas, las dosis que hacer cuando el niño tiene malestar. Si con el acetaminofén el malestar no mejora, aumenta, se asocia todo con dificultad respiratoria o se asocian vómitos a la enfermedad, hay que acudir al médico para hacer o contactar al médico telefónicamente, y el médico le dará las indicaciones y le dirá en qué momento debe acudir a la consulta o cómo podemos manejarlo en forma ambulatoria. Gracias a Dios, un gran porcentaje de los niños cursan con sintomatología asintomáticos leves o con moderados leves, que podemos manejar bastante bien de forma ambulatoria. Un porcentaje que un 40% son los que están ameritando consulta, pero no podemos menospreciar este 40%, porque el niño cuando hace síntomas puede hacer síntomas severos. Una de las complicaciones que estamos viendo en los niños, que no se presenta en forma aguda, sino en forma, yo voy a decir, más o menos como la semana del COVID, es una entidad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es que se inflaman varios órganos del cuerpo y el niño hay que hospitalizarlo, y hemos tenido pacientes graves. O sea, el niño, aunque generalmente la sintomatología es leve, pues hay niños que sí efectivamente han fallecido por la COVID. O sea que no podemos menospreciar, y muchos de los que han fallecido es porque las mamás han sobremedicado con cualquier preparado de esto que les dicen. Sí, exacto, sobremedicados, o que de repente se demoran en acudir al especialista porque, bueno, se dedican quizás a tratarlo en casa porque el niño no presenta síntomas quizás severos, y bueno, se dedican a tratarlos en casa y lo que hacen es la evolución tórpida. Y bien importante además y peligroso me parece que se le haya asignado el nombre a una planta de acetaminofén, porque pues quizás las personas pudieran pensar que es el mismo medicamento
en plantas. Entonces, bueno, bien peligroso esto. Esa planta tiene su nombre, no es una planta de acetaminofén, y bueno, definitivamente pues tiene muchos efectos secundarios, como la doctora ya los mencionó, sobre todo la toxicidad. Doctora, en los casos, por ejemplo, de niños que reciben tratamiento por alguna enfermedad crónica, ¿qué tipo de interacciones medicamentosas se pudieran mencionar? Mira, como la enfermedad crónica es una de las más frecuentes, pues los cuadros infectorios que usan esteroides, las enfermedades autoinmunes que también usan esteroides, pues hay que vigilar mucho porque este uso de esteroides en forma prolongada a veces nos puede complicar el cuadro de la COVID en los niños. Otras enfermedades que hay que estar pendientes, pacientes que sufran de cualquier enfermedad hematológica, hay que estar pendiente porque se pueden complicar, pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares o diabetes también, o pacientes que sufran de los riñones, son pacientes que se nos están complicando con la COVID. Y otra de las cosas que tenemos que estar muy pendientes en la actualidad es que estamos teniendo un aumento de los casos de dengue y podemos tener infección dengue-COVID, entonces hay que estar muy pendientes en el seguimiento de estos pacientes que están haciendo con infección, se nos están complicando porque además se solapan muchos síntomas, entonces hay que estar muy pendientes en la actualidad y estar seguro que lo que tenemos es un COVID y no un dengue porque lo estamos teniendo. Sí, porque además ahorita pues todos los síntomas los queremos relacionar al hecho de la pandemia y al hecho de la COVID y nos está pues olvidando un poquito que existen otras enfermedades virales que pueden producir pues muchos síntomas similares. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por habernos cedido este espacio de su tiempo, algunas recomendaciones finales, cómo podemos evitar la automedicación y sobre todo el uso de plantas medicinales en los niños que puede llegar a ser tan peligroso. Fíjate, recomendaciones, no existen maticas preventivas, entonces esto que yo le voy a dar la matica para prevenir la COVID, uno no existe. Medidas preventivas por la COVID son 3 y se han denominado las 3M, como bien lo llama el doctor Muro Castro, es lavado de manos, mantener distanciamiento, el uso de mascarillas son realmente las medidas que debemos utilizar como forma preventiva. Si el niño comienza síntomas, pues dar síntomas leves inicialmente, pues solo administrar acetaminofén a la dosis que su pediatra haya indicado previamente y comunicarse con el pediatra y decirle, mira, mi niño está enfermito, estoy comenzando el acetaminofén para que el pediatra esté pendiente y lo monitoricemos, ¿ok? Si a pesar del acetaminofén el paciente se asocian otros síntomas, es importante acudir al médico. No debemos automedicar ni medicamentos para la tos, ni medicamentos para la gripe, ni esteroides. Una de las cosas que la gente está automedicando como si fuera agua bendita es la citromicina o la ivermectina, no han demostrado su uso en COVID mejor, están ya descartados tanto el uso de citromicina como la ivermectina y la gente la está automedicando, no solo a los adultos sino a los niños, también he visto que están dándole estos medicamentos, entonces no debemos automedicar, siempre bajo la supervisión del médico. El COVID evolucionará bien si es bien supervisado. En el momento que no acudimos al médico y automedicamos, le estamos dando chance a este virus a que complique la salud de nuestros niños. Yo creo que siempre hay que estar. Y la última recomendación, recordar que el hecho que exista COVID no elimina los otros agentes patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo igual que vacunar a mi niño porque hemos visto una baja sustancial del cumplimiento de los esquemas de vacunación en los niños por miedo a la COVID, y el problema es que estamos dejándole ese terreno abierto a las otras enfermedades. El sarampión no se entera que existe COVID, la difteria no se entera que existe COVID, la tosferina no se entera que existe COVID. Entonces, el hecho que haya COVID no quiere decir que las otras enfermedades desaparecieron automáticamente, señores, hay que cumplir los esquemas de vacunación de nuestros niños. No hay que dejarnos de acudir a vacunas, no hay que tener miedo en acudir a los centros de vacunación. Importante lo que dice la doctora, porque no es que también, bueno, las otras enfermedades no se enteren, sino que no están en pandemia. Las enfermedades atacan y entonces hay que estar prevenidos. En el caso de los niños, pues sus esquemas de vacunación completos. Doctora, muchísimas gracias otra vez por haber cedido el espacio. Entendemos que está full en la consulta, pero bueno, siempre nos preocupamos por tener excelentes especialistas en nuestro programa para llevar información, porque pues nos sentimos en la obligación de hacerlo. Habiendo tanta información falsa, pues tratamos de llevar información de primera mano. Doctora Tatiana, pues su espacio para despedirse y dar sus redes.
Bueno, gracias a la teleaudiencia, gracias a ti por la invitación. Mis redes, bueno, el que quiera contactarme por Instagram, @DRA Tatiana Dumont, o sea, abreviatura doctora. DRA Tatiana Dumont son las redes, las ven en el inserto del programa también. Ok, bueno, muchísimas gracias y bueno, ahora nosotros vamos a hacer un corte comercial. Recordemos que nuestros programas quedan grabados en nuestro canal de YouTube, Tu Médico en Casa Venezuela. Si les gusta, pues denos like y suscríbase y ya venimos entonces con el próximo segmento de nuestro programa. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.